El expresidente de la República, Lenín Moreno, va a juicio, acusado de cohecho en el caso Sinohydro. Según la Fiscalía, Moreno y sus familiares recibieron $1 millón de la empresa china por el proyecto Coca-Cola Sinclair. Helber se fue del país. La empresa que según el gobierno iba a encargarse de la transformación de la salud pública, argumentó falta de seguridad jurídica y dejó Ecuador después de cuestionamiento. El Estado desembolsó $71 millones a la uruguaya Austral por el fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, que debió generar 150 megavatios. En medio del silencio, las autoridades intentan ponerlo a funcionar. Con una marcha y otros actos conmemorativos, familiares, amigos y grupos de derechos humanos recuerdan el año de desaparición de los 4 menores de las Malvinas, mientras la Fiscalía pidió al Tribunal Penal la condena máxima de 34 años y 8 meses de prisión contra los 17 militares vinculados a este caso. Decenas de familiares esperan los cuerpos de los 13 presos en el Centro Forense de Machala para conocer las causas de su muerte ocurridas el fin de semana. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene un plan de estabilización en caso de la salida de Nicolás Maduro, según el diario estadounidense The Washington Post. Independiente del Valle ha generado $150 millones por venta de jugadores. El nuevo campeón de la Liga Pro es el equipo ecuatoriano que más ha generado en el mercado de pases desde 2016. El árbol de Navidad más grande del país está en Cuenca. Tiene 35 metros de altura y 1.300.000 luces LED. Miles de personas acudieron a su encendido. Lunes 8 de diciembre de 2025, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos ya con el desarrollo de las noticias en este inicio de semana. El expresidente de la República, Lenín Moreno, y sus familiares, su amigo Conto Patiño, el ex embajador chino Cai Rungbo y otros procesados del caso Sinohydro serán enjuiciados por cohecho. El juez consideró que hay elementos suficientes para presumir su participación en una trama de sobornos para el contrato de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Veamos. El expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija, 2 hermanos y su cuñada serán enjuiciados por cohecho en el caso Sinohydro. Esa fue la decisión del juez Olavo Hernández, quien consideró que hay elementos suficientes para que el caso suba a un tribunal penal de la Corte Nacional, que analizará las pruebas para condenarlos o declarar su inocencia. Conto Patiño, amigo del exmandatario y ex representante comercial de Sinohydro en Ecuador, también fue llamado a juicio junto con su hija María Auxiliadora y su yerno Javier Macías. Según la Fiscalía, este grupo familiar, mediante la empresa Recorsa, recibió $76 millones de Sinohydro, sobornos pagados por las gestiones de Lenín Moreno y otros involucrados para conseguir el contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. De acuerdo a la acusación, la familia Patiño se quedó con 58 millones. Moreno y sus familiares recibieron poco más de $1 millón y lo demás fue a manos de exfuncionarios públicos y 3 ciudadanos chinos, entre ellos el ex embajador Cai Rungbo. También fueron llamados a juicio. David Mesa, abogado del expresidente, dijo que al final de la audiencia responderá a la decisión judicial. El pasado viernes, Lenín Moreno en sus redes sociales habló de una persecución del correísmo. En total, son 24 procesados en el caso Sinohydro. Hasta el cierre de este informe, 14 fueron llamados a juicio y 2 sobreseídos. HealthBird, otro contrato fallido. El conglomerado internacional OneNest y su filial HealthBird Ecuador anunciaron su retiro del país, alegando falta de seguridad jurídica y una campaña de ataques y difamaciones, según lo informó la empresa. Su salida se produce tras serios cuestionamientos. El principal, la falta de experiencia en cuanto a la gestión de servicios de salud. Carla Delgado actualiza la información sobre este tema. HealthBird salió del país en medio de polémicas y cuestionamientos. En un comunicado de 6 páginas, la empresa estadounidense anunció su salida de Ecuador.
argumentando falta de seguridad jurídica y lo que calificó como una campaña de ataques y difamaciones que, según la compañía, impidieron continuar con su proyecto de modernización tecnológica del sistema de salud pública. Helbert aseguró haber invertido cerca de 3 millones, contratar a más de 80 trabajadores y desarrollar junto a CNT la aplicación piloto CNT Salud, destinada al agendamiento de citas médicas, telemedicina y otras funciones. Según la empresa, los pilotos ejecutados en hospitales públicos tuvieron resultados exitosos y la suspensión de la plataforma no respondió a fallas técnicas. La compañía también afirmó que no recibió pagos del Estado, que nunca tuvo acceso a datos de ciudadanos y que su propuesta para el IES, valorada en 37.7 millones, no llegó a ejecutarse. La salida de Helbert ocurre después de fuertes cuestionamientos sobre la falta de experiencia de la empresa en gestión de servicios públicos de salud. El inicio del proceso de contratación con Helbert en el IES también estuvo marcado por la controversia. El Consejo Directivo dio un paso enorme. La aprobación se dio únicamente con el voto del entonces presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama. La única vocal del directorio votó en contra, señalando falta de experiencia técnica, dudas financieras y cuestionamientos sobre la participación de CNT en el proyecto. Aunque el gobierno sostuvo que solo estaba realizando un levantamiento de información para la transformación digital, un memorándum del 20 de noviembre de 2025 firmado por la Procuradora General del IES confirmó que el proceso no era una simple consulta, sino un expediente avanzado bajo la modalidad de régimen especial. En el Ministerio de Salud, la aplicación CNT Salud tampoco avanzó, aunque se anunció que la app alcanzaría miles de descargas y formaría parte de un proceso de transformación digital. Por su parte, CNT dijo que el acuerdo con Helbert no generó ningún tipo de impacto presupuestario para la empresa. Y en medio del silencio de las autoridades energéticas y de SELEC, la empresa uruguaya Austral Technical Management abandonó el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, diseñado para generar entre 90 y 150 megavatios en el Sistema Nacional Interconectado. El Estado pagó $71 millones, por lo que hoy es un cementerio de generadores inservibles. La información con Hernán Higuera. Por casi $90 millones, Ecuador tiene en Esmeraldas un cementerio de generadores que deberían estar aportando 91 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Pero la empresa Austral Technical Management ya no lo hará. De hecho, hace 47 días la empresa abandonó la obra, los equipos, y lo que dejó fueron fierros y generadores viejos e inservibles. AMT se fue sin explicar las causas del abandono, pero desde el inicio del contrato ya eran evidentes los problemas de magnitud identificados junto al incumplimiento técnico y de tiempo que hacían prever que lo que el gobierno contrató fue a una empresa no confiable. La central termoeléctrica Esmeraldas tenía un sistema de almacenamiento de combustible de 4 tanques que, como se ve, están abandonados y corroídos. También se aprecia una subestación elevadora con transformadores, de los que solo llegó a servir el principal de 16 unidades generadoras apenas para las etapas de prueba. El informe técnico de SELEC detalla cómo los técnicos de ATM desguazaban 2 motores más para poder ocupar sus piezas en los primeros 16 grupos electrógenos que funcionaban parcialmente. En otro grupo de generadores están verificadas fallas estructurales en los alternadores de estos equipos que no giran ni con procedimientos manuales. Pero no solo eso. Las fallas en las bombas de aceite, sensores y empaques no permitieron un encendido continuo, y lo que sí hay es derrames de aceites que están provocando la oxidación acelerada de los viejos generadores vendidos al Estado como nuevos. El informe ahonda también en las incompatibilidades técnicas graves que tienen 32 generadores de los 48 configurados para 50 hercios, mientras que los motores operan a 60. Austral, que acumuló desfases, multas, hasta llegar a ser un proyecto fallido del que las autoridades no dicen una sola palabra, emitió un comunicado en el que dice que no han abandonado la obra y que el fiscalizador y administrador del contrato de SELEC desaparecieron, lo que les impide desde julio continuar con las pruebas de generación al no darles facilidades como combustible, aceites y agua. Tras haber pagado $72 millones por esto que no sirve, SELEC ahora busca viabilizar la terminación unilateral del contrato, procedimiento del que tampoco se sabe.
violencia. La huella del narco. Familiares de los 13 presos hallados muertos en la cárcel de Machala se mantienen en los exteriores del centro forense para conocer las causas de los fallecimientos. Según las primeras investigaciones policiales, los reclusos fueron asfixiados con fundas plásticas y tras esta masacre los agentes ejecutaron un operativo en el que se decomisaron celulares, cargadores y también droga. Veamos. Un nuevo hecho violento se reportó la tarde del domingo en la cárcel de Machala. 13 reclusos fueron hallados sin vida en varias celdas de la primera planta, en un escenario marcado por el silencio y el miedo. El hallazgo lo realizaron los policías mediante una revisión de seguridad, luego de que a solo 100 metros del penal en las calles San Martín y Juan Montalvo detonara un artefacto explosivo que, según la policía, fue abandonado minutos antes por un hombre. Con la alerta levantada y el rumor de la matanza corriendo por los pasillos del penal, 100 uniformados irrumpieron en el interior. Se decomisaron celulares, cargadores y varias dosis de droga. Además, 14 reos serán investigados, pues las autoridades presumen que están involucrados en esta masacre que vuelve a teñir de sangre a la prisión. A los agentes de criminalística les tomó 4 horas realizar el levantamiento de los cuerpos. Según información preliminar de la policía, la causa de muerte de los 13 reclusos sería asfixia. Dentro de las celdas se encontraron indicios que revelan que las víctimas habrían sido asesinadas con fundas plásticas. Mientras tanto, en los exteriores del penal, rodeado por vallas metálicas y un fuerte cordón policial, decenas de familiares de reos se agolparon desesperados buscando respuestas, nombres o alguna señal que confirme que sus seres queridos no estaban en la lista de muertos. Entre llantos, gritos y plegarias, aguardaron mientras los cadáveres eran identificados y trasladados al centro forense de Machala. Hasta el cierre de este reportaje, ni la policía ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, han emitido un pronunciamiento oficial sobre los asesinatos registrados en la cárcel de Machala. Y la cárcel de Machala es uno de los penales más pequeños, con más hacinamiento y el más peligroso de Ecuador. Son condiciones propicias para masacres como la ocurrida este domingo. Merlin Ochoa informa la situación de criminalidad en ese presidio. Una de las características que facilita la criminalidad dentro del sistema carcelario es el hacinamiento. La cárcel de Machala en la provincia del Oro es un penal diseñado para 630 internos que llegó a alojar a 1.500 en octubre, pero según el SNAI, en los últimos 2 meses logró reubicar a 448 presos, reduciendo el hacinamiento de 132% a 45.56%. Pese a esto, el peligro no ha mermado. La sobrepoblación, aunque reducida, impide separar a procesados de sentenciados, a delincuentes de bajo riesgo, de cabecillas de alto perfil. ¿Cómo está distribuida la cárcel? Una fuente policial y militar confirmó a Televistazo que tiene 5 pabellones principales. A un costado está el pabellón La Paz. A su lado se encuentran Zaruma 1 y Zaruma 2. Junto a ellos están Cuarentena 1 y Cuarentena 2. Al extremo contrario se ubica el pabellón de máxima seguridad. Según información oficial, los Lobos Box controlan cerca del 90% del penal y ocupan casi todos estos pabellones. En contraste, los Lobos Espejo y los Choneros están aislados en un espacio reducido que representa el 10% de la cárcel. La ubicación es otro factor que agrava el riesgo. El reclusorio está en pleno corazón urbano, rodeado por un parque, un coliseo, comercios y hasta la comandancia de policía. La zona tiene buena conectividad al internet y sumado a la facilidad con la que los reos ingresan celulares al penal, facilita el acceso a información, refuerza las redes externas de las bandas y entorpece el control estatal. El resultado es letal. 63 personas asesinadas en 4 masacres solo en 2025, todas ocurridas después de que, en agosto, la custodia regresara de Fuerzas Armadas a la policía. Es un epicentro donde el hacinamiento no solo asfixia, también mata. Caso Malvinas. 1 año sin ellos.
Esta noche se recuerda exactamente un año de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Desde temprano se cumplen en Guayaquil actos en memoria de ellos. Bessie Granja cubre los eventos e informa en vivo desde el lugar donde fueron vistos por última vez los menores, específicamente en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad. Bessie, buenas noches. Cuéntanos cómo se han desarrollado estas actividades. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos televidentes, sí, la avenida 25 de Julio fue el escenario justamente para realizar una vigilia y levantar este altar con las fotos de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Aquí también se encienden velas, se lanzan flores, también se colocaron féretros simbólicos porque este fue el último lugar donde los 4 niños de las Malvinas fueron vistos, ya que fueron luego detenidos por una patrulla militar y se investiga actualmente la desaparición forzada de los menores. Todo este día se han cumplido actos en este sector del sur de Guayaquil, que es justamente donde ellos vivían junto a sus familias. En los actos también participaron, más allá de las organizaciones sociales que organizaron estos eventos, también los padres de los niños y vecinos, amigos que conocieron a los menores de edad y los acompañaron. Justamente el día de hoy fue ese recorrido de ir a sus casas, de conversar con a quienes los conocían, los valoraban. Aquí justamente está el padre de Steven, allá también está el padre de Josué e Ismael y la madre de Nehemías, Johanna. Y sí, fue un día para pedir justicia, para recordar que el día de hoy ellos piden reparación, pero sobre todo que la investigación culmine y se conozca realmente los responsables de este hecho. Nosotros justamente hemos preparado un reportaje sobre los actos que se desarrollaron desde las 15:30 acá en el sur de Guayaquil. Este lunes el barrio Las Malvinas en el sur de Guayaquil se vistió de memoria y de dolor. Un año después de que Josué, Ismael, Nehemías y Steven salieran a jugar fútbol y no regresaran, decenas de personas caminaron sus calles pidiendo justicia. El acto fue organizado por la Mesa de Solidaridad, integrada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Afronacional Ecuatoriano. Porque es un proceso. Ahí no estamos hablando de un solo acto que se queda en una plaquita que se coloca y luego se olvida. Acá tiene que haber confesiones públicas de perdón. Lo que vemos aquí reflejado es en personas, en una concentración, la conciencia nacional, la conciencia de esta sociedad ecuatoriana que se revela ante hechos de esta naturaleza. Féretros simbólicos de cartón y las fotos de 4 niños afrodescendientes guiaron una marcha que no quería olvidar. La caminata hizo una pausa frente a la casa de cada menor. Allí, entre lágrimas, recordaron que a Josué e Ismael les encantaba el fútbol, que Steven coleccionaba figuras de Spider-Man y que el mayor sueño de Nehemías era comprarle una casa a su mamá Johanna. El recorrido llegó a las canchas donde jugaron fútbol por última vez. Hoy ese parque lleva su nombre tras la colocación de una placa. Allí se pronunció Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Y sin que nos competa en lo legal. Pero yo sí le quiero pedir a las familias perdón en nombre del Ecuador. ¿Ah? El primer mandatario hubiese salido a pedir perdón y él hubiese liderado esta lucha por conocer la verdad, las cosas fueran distintas. También participó la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Yekaterina Dorovnova. En un día que inevitablemente despierta tristeza y conmoción, también encontramos un mensaje de esperanza. La esperanza de que hechos como estos nunca más se repitan. Al caer la noche, la marcha se convirtió en vigilia, justo en el lugar donde una patrulla militar los detuvo la tarde del 8 de diciembre del año pasado. Estas familias y una comunidad entera siguen esperando no solo justicia, esperan que el recuerdo de sus risas en este barrio sea más fuerte que el silencio.
Y aquí continuará la vigilia por unos minutos más mientras las personas se acercan, algunos inclusive mientras recorren esta zona del sur de Guayaquil se acercan, dan oraciones, el pésame a las familias y pues que recuerdan lo que ocurrió con los menores de edad y que van a exigir que esto no quede en el olvido. Recordemos que también el caso por la desaparición forzada sigue su curso en la audiencia de juzgamiento. Este día martes, continuarán los alegatos de la defensa de los militares y se espera conocer también en los próximos días cuál será la decisión del tribunal por esta investigación. Eso informamos hasta ahora en el sur de Guayaquil, en la avenida 25 de Julio, el último lugar donde se vio a los niños de las Malvinas. Gracias, Bessie, por tu informe desde el sur de la ciudad de Guayaquil. Y Televistazo ha presentado historias de cada una de las familias del caso de las Malvinas. Hoy vamos a hablar nuevamente de los hermanos Arroyo. Uno quería ser militar, otro futbolista. Merlin Ochoa conversó con sus padres, quienes relatan que el duelo no se apaga. Veamos. Nadie es como tú, sí, Señor, nadie bendito Dios. En la esquina de su casa, Katy Bustos y su esposo Luis Arroyo sostienen sus Biblias y visten las camisetas de fútbol de sus hijos. Es mediodía del domingo, la hora de orar. La casa luce casi vacía. Faltan Josué de 14 años e Ismael de 15, los dos hermanos de las Malvinas, asesinados tras un operativo militar el 8 de diciembre de 2024. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repiten esta frase cada mañana porque la batalla más dura, dicen, es vivir con la idea de que sus hijos fueron torturados antes de ser asesinados. Dios nos mantiene de pie. Dios nos tiene de pie a nosotros. Mientras cocina, Katy comenta que ha intentado mantener la rutina del hogar, pero este año la familia ha atravesado episodios de depresión y pensamientos oscuros. Como dijo mi esposo, el enemigo quiso muchas veces arrebatarme la vida, pero gracias a Dios, él ha llegado a tiempo y me ha dicho no. Si hubiese hecho caso a la voz contraria, yo no estuviera aquí. La familia aún conserva los uniformes del colegio, los zapatos gastados por las canchas del barrio y los cuadernos donde escribían sus sueños. Mi hijo Ismael Arroyo, él soñaba con ser futbolista, quería ser como Neymar Jr. Y mi hijo Josué, él quería ser militar porque como yo hice el servicio y tenía fotos de militar aquí en mi casa. Sus padres recuerdan que en el 2024 Ismael metió 20 goles, ganó 4 medallas y fue ascendido a la Serie A, mientras Josué tenía cuadernos impecables y altas calificaciones. Luis dejó su trabajo de 11 años para seguir el proceso judicial, pero también les preocupa su hija de 9 años. Pasa horas en el cuarto de sus hermanos, bajó el rendimiento escolar y pregunta cada día cuándo volverán. En la habitación permanecen sus fotos y nadie ha vuelto a dormir en sus camas. A veces temen que las puertas de la justicia se cierren, pero aún se aferran a conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron con mis hijos? ¿Por qué lo hicieron? Afuera de la casa, los otros niños del vecindario siguen jugando descalzos con una pelota. Aquí donde el fútbol suele ser esperanza, hoy 2 ausencias pesan como una herida que no cierra. En la casa de los Arroyo siempre faltarán 2. Seguimos con más información. La bancada de ADN presentó una enmienda constitucional para que los privados de libertad ya no sean considerados beneficiarios de atención prioritaria como ocurre actualmente. El proyecto deberá ser remitido del Legislativo a la Corte Constitucional y podría tomar casi 1 año y medio. Más detalles de la propuesta con Patricio Díaz. La legisladora de ADN, Lucía Pozo, con el respaldo de la bancada oficialista, presentó digitalmente a las autoridades de la Asamblea una enmienda constitucional para que los privados de libertad no sean considerados como grupo de atención prioritaria. Pozo recogió así una de las críticas a la Constitución de 2008 que ha planteado el presidente Daniel Noboa. Él ha insistido en que los privados de libertad no pueden tener la misma prioridad que la Carta Magna da a adultos mayores. Niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o quienes adolecen de enfermedades catastróficas, víctimas de violencia sexual, doméstica, maltrato infantil y de desastres naturales o antropogénicos, es decir, causados por el hombre.
al estar ellos determinados en el artículo 35 de la Constitución, ha generado distorsión y sobrecarga en el sistema de justicia. Y eso es lo que queremos evitar, que los derechos sean claros y que cada uno esté en el lugar constitucional que le corresponde. Además, otras garantías de los privados de libertad que están en el artículo 51 de la Constitución las pasan al 78 y proponen se especifique que además de sus familias, solo pueden visitar los profesionales del derecho que ejerzan su defensa técnica. Actualmente puede hacerlo cualquier profesional. No existe regresión de derechos. El Ecuador es uno de los países que principalmente ha reconocido los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales son aplicables para la protección de derechos de las personas privadas de la libertad. Este proyecto, entregado como iniciativa legislativa, debe ser remitido por el presidente de la Asamblea a la Corte Constitucional para que confirme la vía de la enmienda. Si lo hace, el Parlamento debe tramitarlo en 2 debates. Entre el primero y el segundo debe pasar 1 año y 1 mes, por lo que en total podría tomar casi 1 año y medio el que la enmienda sea aprobada. Pero no es todo. Se requieren 101 votos y eso exige el apoyo del correísmo. Tenemos que revisar todo. Si beneficia al pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos a la vanguardia de el beneficio del pueblo ecuatoriano. El oficialismo no descarta la presentación de otras reformas constitucionales. Querido pueblo ecuatoriano. Y el movimiento oficialista ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa, realizó cambios internos en su directiva nacional. Entre ellos, la designación de Cynthia Yeliver como la nueva directora nacional, quien va a encabezar el proceso de elección de las nuevas figuras políticas que van a participar en las próximas elecciones seccionales del año 2027. Diego Cuenca con el informe. Cynthia Yeliver es una de las personas más cercanas al presidente de la República, Daniel Noboa. Lo acompaña desde que empezó su carrera política y ahora tiene la misión de dirigir el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, con miras a las próximas elecciones seccionales de 2027. En su cuenta de la red social Instagram, publicó 5 fotos y escribió: "Asumo la responsabilidad de ser directora nacional de ADN con humildad, con firmeza y con profunda gratitud hacia nuestro líder Daniel Noboa, quien fundó y sembró las raíces de este proyecto político que hoy trabaja para rescatar al Ecuador y llevarlo hacia un futuro distinto". Según esa organización política, Yeliver ocupará el cargo hasta julio de 2029. Y se trata de una designación con base en el régimen orgánico del partido, aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Ese cambio interno ocurre porque la directora anterior, Gabriela Cordero, presentó su renuncia irrevocable. La actual directiva oficialista ADN queda conformada por Daniel Noboa como presidente, Cynthia Yeliver, directora ejecutiva nacional, Zaida Rovira, directora provincial de Guayas, Natalie Morillo, directora provincial de Pichincha, Andrés Rizo, director provincial de Los Ríos, y Diego Franco, director provincial de Manabí. Yeliver se ganó la confianza de Noboa desde que fue su asesora en la Asamblea Nacional entre el 2021 y 2023. En el 2024 fue subsecretaria general del despacho presidencial. Fue presidenta de la liquidada empresa Coordinadora de Empresas Públicas. En 2 ocasiones, el primer mandatario le encargó la vicepresidencia de la República, cuando en marzo el Tribunal Contencioso Electoral suspendió los derechos políticos a la ex vicepresidenta Verónica Abad. Incluso 4 veces le encargó la presidencia cuando hacía campaña para su reelección. Y hoy, a sus 53 años, es la secretaria de la Administración Pública del Gobierno. En el ámbito político electoral, el próximo desafío de la nueva estructura de ADN será seleccionar a los candidatos para los comicios seccionales, en los cuales se elegirán alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales. La firma del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos rompe el candado y busca agilizar la llegada de capitales frescos y empleo a Ecuador. El CIA dice el organismo ante el que se van a resolver eventuales conflictos. Sin embargo, todavía falta un proceso de ratificación interna para que ese tratado pueda entrar en vigencia. De las actividades desarrolladas por el presidente de la República durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, hay una que es trascendental en la intención de que llegue dinero fresco al país. Se trata de la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones, la llave que abrirá el candado para que los compromisos
se concreten. Emiratos Árabes Unidos, sobre todo Abu Dhabi, maneja el tercer fondo soberano del mundo. Primero está el de Noruega con cerca de 2 trillones de dólares. 2 trillones, 2 millones de millones. Luego sigue el de China, el de CDC con cerca de 1.8 trillones. Y tercero está Abu Dhabi con 1.6 trillones de dólares. Hay que resaltar... ¿Por qué es tan importante haber firmado este tratado? Es muy importante porque, hay que destrabar. En este caso, hay que romper cuellos de botella. Hay que eliminar este nudo gordiano, ¿no? Para poder traer prosperidad, inversiones, producción, exportación al Ecuador. El punto más importante de este tratado es que establece el mecanismo de resolución de controversias, aspecto observado por potenciales inversionistas como una traba para la llegada de nuevos capitales al Ecuador. Se trata de un tratado de inversiones, ¿no? No de comercio, ¿no? Con lo cual está estipulado que se lo puede hacer perfectamente. Y, como mencionó, el CIADI, digamos, es el mecanismo para poderlo hacer. Ecuador volvió al CIADI en el 2021, luego de su retiro en 2009 durante el correísmo. Ahora, ese tratado de protección de inversiones tendrá que pasar por un proceso de ratificación antes de que entre en vigencia. De aquí toca la ratificación por parte de la Corte y la Asamblea, y luego el señor presidente tiene que ratificar, en este caso, todo el actual. El gobierno espera que para febrero, cuando se desarrolle la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, ya estén terminados esos procesos, a fin de comenzar a concretar inversiones en áreas tan diversas como hidrocarburos y agricultura. La detención de un hombre por parte de los agentes federales desató caos en una comunidad de Chicago, Illinois. Residentes del sector intentaron evitar la captura enfrentándose a los funcionarios de ICE que respondieron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. El caos se desató en el vecindario de Elgin, Chicago, cuando decenas de agentes federales irrumpieron en el lugar para detener a un migrante que huyó de un accidente de tránsito y se ocultó en un departamento. La comunidad intentó resguardarlo y se enfrentó a los funcionarios de ICE, obstaculizando la vía y lanzando bolas de nieve. Pero los federales respondieron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. El enfrentamiento se extendió por varias horas hasta que los uniformados ingresaron a la fuerza a la vivienda, sacaron arrastrado al hombre y se lo llevaron. Los residentes de la zona denunciaron que varias personas se vieron afectadas por el humo tóxico, incluyendo niños que estaban dentro de las casas. Las redadas antiinmigrantes han aumentado en los últimos meses, desde que la administración Trump autorizó el envío de agentes federales a la ciudad santuario. El diario estadounidense The Washington Post revela que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, tiene elaborado un plan para la estabilización del país en caso de la salida de Nicolás Maduro y que hay un 80% de miembros del ejército que está contra él o es apolítico. Mientras tanto, la crisis de Venezuela tuvo este fin de semana repercusiones en varios países. La oposición movilizó a simpatizantes en torno a la figura de la líder Corina Machado, que esta semana recibirá el Premio Nobel de la Paz, mientras que grupos opuestos a una posible intervención militar estadounidense se manifestaron también en ciudades norteamericanas. Venezuela sigue bajo la presión de los Estados Unidos, que según el régimen de Maduro busca sacarlo del poder. La movilización naval militar en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico se mantiene, así como la designación del Cartel de los Soles como organización narcoterrorista y a Nicolás Maduro como su líder. Y en estas semanas ha cobrado vigencia la imagen de la opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, que se entregará el miércoles en Oslo. The Washington Post publica hoy que documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por el diario incluyen planes elaborados por Machado para crear grupos de trabajo y estabilizar a Venezuela en los primeros 100 días desde una eventual salida de Maduro, y que habría elecciones durante el primer año, que por seguridad el plan no ha sido totalmente compartido con autoridades de Estados Unidos, pero que el equipo parece más preparado de lo que creían. Sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, dan a entender que el 80% de sus miembros están contra Nicolás Maduro o son apolíticos. Maduro, sin embargo, no duda en mostrarse junto a Fuerzas Armadas que dice le son leales. Las calles, mientras tanto, son otro escenario de eco de la situación en Venezuela. Dentro del país hubo poca o ninguna respuesta
ante el llamado a expresarse por la paz y por la libertad. Los organizadores de las marchas advirtieron de una escalada represiva en el país. No así en decenas de ciudades en el resto del mundo, donde este fin de semana hubo marchas para respaldar el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. En paralelo, hubo también algunas expresiones de organizaciones civiles, sobre todo en los Estados Unidos, opuestas a cualquier intento de la administración Trump de ejecutar una intervención militar en Venezuela. Un terremoto de magnitud 7.6 provocó alerta de tsunami en Japón. El sismo, con epicentro frente a la costa en el extremo norte, hizo que se emitieran órdenes para evacuar y el traslado inmediato a zonas altas. Se esperan olas de hasta 3 metros en las prefecturas Aomori, Iwate y Hokkaido. Pero las primeras reportadas en la costa del Pacífico llegaron de apenas 40 centímetros. El movimiento telúrico se sintió también en Tokio, la capital. Miles de sirios conmemoraron hoy el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad y con él el fin de 5 décadas de dictadura familiar. El presidente de transición, Ahmed al-Sharaa, recordó la operación Relámpago que en menos de 2 semanas llevó a la denominada liberación de Siria. Los sirios se volcaron a las calles para celebrar con banderas, cánticos y oraciones. Y en Damasco, la capital, se desarrolló un desfile militar. Conmemoran este lunes un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el dictador que gobernó desde 2020, 14 de esos años en medio de una guerra civil derivada de las protestas de la primavera árabe. Bashar al-Assad heredó el poder de su padre Hafez. Ambos gobernaron por 53 años. La liberación de Siria comenzó con la ofensiva rebelde del 27 de noviembre de 2024. Liderada por Abu Muhammad al-Golani, nombre de guerra de Ahmed al-Sharaa, actual presidente de transición. Este ex terrorista de Al-Qaeda dirigió la toma de Alepo, lo que aceleró la caída de otras ciudades. Y en menos de 2 semanas, las milicias entraron en Damasco. Al-Assad y su familia huyeron a Rusia. Fue así que al-Sharaa asumió el mando, cargo que conservará hasta que se apruebe una nueva constitución. Su gobierno trata de estabilizar a un país devastado por un conflicto que dejó más de 500,000 de muertos, 7 millones de desplazados internos y más de 5,5 millones de refugiados. Busca reincorporar a Siria a la comunidad internacional. Varios países han comenzado a reabrir embajadas. Al-Sharaa representó a Siria en la última Asamblea General de la ONU y en noviembre realizó una visita histórica a la Casa Blanca. Pese a esto, continúan las tensiones entre el gobierno interino, opositores y comunidades tribales sobre el rumbo político del país. Los detractores de al-Sharaa alertan que está acumulando poder y mostrando un estilo cada vez más autoritario. Honduras sigue sin anunciar a su presidente electo 8 días después de las elecciones. El conteo de votos avanza lentamente y el candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, mantiene una ligera ventaja sobre su contrincante Salvador Nasralla del Partido Liberal, quien ha denunciado un supuesto fraude. Iliana Suárez nos informa. Más de una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, aún no se ha declarado oficialmente al ganador. Con el 88,6% de actas escrutadas, Nasri Asfura, del Partido Nacional, tiene 40,19% de votos, mientras que Salvador Nasralla suma el 39,49%. Esto según la autoridad electoral, que afirma que el proceso avanza con transparencia, pero con demoras. Las atribuyen a problemas técnicos con el sistema de una empresa colombiana contratada para el cómputo, a las denuncias de fraude en el municipio de San Antonio de Flores, donde ayer se repitió la elección. Y aunque hay solo 5,000 empadronados, la lucha es voto a voto. Nosotros vamos ganando. Desde el jueves, Salvador Nasralla ha lanzado fuertes acusaciones en redes sociales contra el Consejo Electoral, asegurando que hubo alteraciones en el procesamiento de resultados, manipulación de actas y transferencia de votos a favor de Asfura. El CNE ha llamado a la calma. Reveló que tiene previsto revisar más de 2,000 actas con inconsistencias y recordó que según la ley, tiene hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados oficiales. La misión de observación de la OEA pidió acelerar el escrutinio y garantizar mecanismos que den certeza y confianza a este proceso.
La famosa lotería Powerball de Estados Unidos tiene para esta noche un acumulado de 875 millones de dólares. El gran premio se incrementó después de que el sorteo del sábado no tuvo ganador, aunque entregó premios menores de 1 y 2 millones de dólares en Florida, Georgia, Texas y Nueva Jersey. Si hubiera un ganador esta vez, recibirá algo más de 400 millones luego de la deducción de impuestos. Y miles de personas se vistieron de Papá Noel este fin de semana para participar en carreras de varias ciudades europeas. Se trata de eventos benéficos que se han convertido en tradiciones familiares de la época navideña. Merlis González con los detalles. Ni el frío ni la nieve detienen a estos competidores navideños. Son miles de corredores que se colocaron sus trajes rojos y barba blanca para participar en las diferentes carreras benéficas de Papá Noel que se realizaron en ciudades europeas. Niños, adultos e incluso mascotas corrieron para encontrar al Papá Noel más rápido, pero también para integrarse como familia, dice esta competidora de Budapest. Para nosotros es importante este momento de diversión familiar. Creamos recuerdos maravillosos con mis hijos. En Letonia, los competidores primero entran en calor con bailes, luego se lanzan a la carrera entre risas. En Alemania, en cambio, hay dos tipos de competiciones. En Michendorf están los tradicionales Papá Noel, pero en Leverkusen quisieron variar. El atuendo no es de Santa, sino de suéteres navideños llamativos. Cada año, estas carreras dan el doble de alegría. No solo llenan de risas y color las ciudades en pleno invierno, sino que permiten recaudar miles de dólares que son destinados a la compra de juguetes para los niños en hospitales y centros de acogida. Cambiamos de tema ahora para contarles que obtener una cita médica en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por vía telefónica o mensaje de texto resulta una tarea casi imposible, a pesar de que se invirtieron cerca de 12 millones de dólares en 2 años para mejorar ese sistema. Diego Puente con el informe sobre lo que ocurre. Bienvenido al Contact Center del IES. Miles de afiliados y jubilados del IES escuchan este mensaje en cada llamada al intentar obtener una cita médica. Un robot pide datos y ofrece 4 especialidades médicas. Al seleccionar una, el paciente espera unos segundos y luego escucha. Lamentablemente, no tenemos citas disponibles en este momento. Lo mismo ocurre en WhatsApp y Facebook, canales que el IES habilitó en julio del 2024 para agendar citas a sus usuarios. Ese año, la Seguridad Social y CNT firmaron un contrato por 5 millones de dólares para implementar un contact center multicanal. Es decir, que los afiliados puedan pedir, reagendar o cancelar citas por teléfono y redes sociales. Eduardo Peña, expresidente del IES, dice que en su tiempo, cuando se firmó el contrato, eso sí se cumplió, aunque las críticas de los usuarios por falta de atención se dieron desde el primer día. Explicó que era tecnología de última generación alimentada con inteligencia artificial para agendar más rápido y más cerca de la ubicación de los usuarios. Tenía el soporte de Google. Google, a través de uno de sus representantes locales que se llama Certica, se encargó de desarrollar el software. En julio de este año se firmó un nuevo contrato entre el IES y CNT para el agendamiento de citas por 6,9 millones de dólares. Pese a que el contact center se presentó como la opción para mejorar la atención, no se cumplió. En este momento no trabaja las 24 horas, redujo la opción de 6 a 4 especialidades y no ofrece información al usuario para que pueda agendar a largo plazo. Se limita a decir que no hay citas. Pacientes con enfermedades raras denuncian desabastecimiento de medicinas en hospitales del IES y también del Ministerio de Salud Pública. Algunos afirman que no reciben sus tratamientos hasta por 14 meses. En otros casos no les dan las medicinas adecuadas. Sin embargo, Luis Alfredo Zúñiga informa que una sala de lo penal falló a favor de ellos para que ya empiece la dotación. Veamos. Son 7 organizaciones que representan a miles de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, como fibrosis quística o leucemia mieloide. Desde el 2021 han luchado en los tribunales por la misma causa, que les den las medicinas que necesitan, que no pueden costear por los altos precios y que aseguran no están recibiendo, al menos no de forma continua. Que fluctúan entre 800 a 5.000 dólares mensuales para los pacientes. Más de 3.000 dólares. 3.000 mensualmente. Mensualmente, sí. Tenemos casos de pacientes con
que se están atendiendo en el Teodoro Maldonado, que es del IES, y que ya más de 6 meses que no les entregan los medicamentos. En noviembre de este año obtuvieron un fallo favorable de segunda instancia en una acción de protección que presentaron ante la Corte de Justicia. Entonces, se dispuso que en el plazo de 60 días empiecen a recibir la dotación continua de medicinas y exigen que se cumpla. Son 69 medicamentos que se están pidiendo, incluyendo la octreotida LAR de 20 miligramos. Para pacientes con trastornos hipofisiarios. No recibimos la octreotida LAR en el Hospital Teodoro Maldonado hace 14 meses. En el Hospital Guayaquil, en el Hospital Eugenio Espejo también de Quito, tampoco la tenemos hace un año. Además, hay casos en los que la medicina que reciben, según ellos, no es la adecuada. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar que el fallo penal se cumpla, aunque según los pacientes, antes, tanto el IES como el Ministerio de Salud apelaron este tipo de resoluciones y aún pueden presentar un nuevo recurso extraordinario de protección. Televistazo solicitó un pronunciamiento a los equipos de comunicación de ambas instituciones y se está a la espera de una respuesta. En 3 cantones de Chimborazo, las madrugadas con temperaturas de hasta 3 grados y el fuerte sol durante el mediodía han afectado cultivos y pastizales. Más de 4.000 agricultores reportan pérdidas totales en productos como lechuga, cebolla y maíz, dejando cuantiosas pérdidas. Cultivos de papa, cebolla, lechuga y maíz están quemados. Sus hojas amarillas y secas evidencian el impacto del brusco cambio de temperatura en los cantones de Guamote, Chambo y Riobamba, en la provincia de Chimborazo. El frío intenso de la madrugada ha registrado temperaturas de hasta 3 grados, mientras que durante el día el sol alcanza los 24 grados. Esta variación ha provocado que extensas zonas de cultivos se destruyan. En las parroquias Punín y San Luis en Riobamba, los habitantes se dedican a la producción de hortalizas. Ecuador León, agricultor del sector, señaló que sus cultivos están destruidos y que por ahora la pérdida es total. Ya prácticamente se pasa el tractor, porque ya ni para los animales se comienza a podrir, todo eso no le afecta. Entonces ya directamente va este tractor encima y vuelta a volver a sembrar. En la zona alta del cantón Chambo también hay cultivos de maíz y pastizales afectados. Franklin Chugnay, quien tiene 6 vacas de ordeño, mencionó que el intenso sol afectó el pasto para el ganado. Desde el fin de semana ha optado por comprar alimento para mantener la producción y alimentación de los animales. Sí, todo, por ejemplo aquí me hacía una hierbita más alta. Ahorita, por ejemplo, para los animales toca ya comprar la hierba, así, y ahora, por ejemplo, con estas heladas sube todo. Más de 4.000 agricultores han sido afectados en los 3 cantones de la provincia de Chimborazo, que han reportado cuantiosas pérdidas en sus cultivos y advierten que de mantenerse esta variación climática, los productos podrían incrementar su costo. Caso Malvinas. Un año sin ellos. Retomamos la información en el caso Malvinas. Bessie Granja está siguiendo las actividades que se organizan desde la tarde en Guayaquil a un año de la desaparición y muerte de los 4 menores. A Bessie le preguntamos cómo avanzan los eventos programados por familiares y organizaciones de los derechos humanos y el proceso judicial. Bessie, adelante. En ese punto del sur de Guayaquil continúa la vigilia en memoria de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 4 niños de las Malvinas. Aquí justamente se levantó un altar en honor a los 4 adolescentes. Se colocaron velas blancas, pétalos de rosas, flores blancas y también 4 cajas que simulan ataúdes con los nombres de los niños. También 4 cruces formadas con rosas blancas y los nombres de los 4 menores de las Malvinas. Pero también ese día se cumplió una nueva jornada de la audiencia de juzgamiento por el caso de desaparición forzada de estos menores, que podemos ver justamente en la siguiente nota. En la 5ª semana del juicio por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 4 niños de las Malvinas, este lunes arrancó la etapa de los alegatos finales, tras suspenderse la diligencia la semana anterior. La Fiscalía General del Estado solicitó al tribunal la pena máxima agravada de 34 años 8 meses para la mayoría de los 17 militares procesados en esta causa.
El fiscal Cristian Fares sustentó su acusación en pruebas, como chats y videos grabados por los propios acusados, mediante las cuales demostró que los menores fueron detenidos, torturados y abandonados, incluso desnudos, en una zona de alto riesgo. Estos actos, según la Fiscalía, configuran el delito de desaparición forzada y se lo considera agravado por tratarse de víctimas adolescentes, consideradas población prioritaria y en situación de vulnerabilidad. Como penas accesorias, pidió una multa de 800 salarios básicos unificados contra el Consejo de la Judicatura. En materia de reparación integral, una indemnización económica de $10,000 para cada familia de las víctimas, a título simbólico. La implementación de un programa de capacitación obligatoria y permanente en derechos humanos y procedimientos que tengan que ver con niños y adolescentes para todo el personal de la Fuerza Aérea, bajo supervisión judicial como garantía de no repetición. Y como medida de memoria, que el puente de la avenida 25 de Julio, donde ocurrió la aprehensión, sea denominado oficialmente Niños de las Malvinas. Además, la acusación particular solicitó una indemnización contra cada uno de los 17 militares por $100,000. La defensa técnica de los 17 procesados ejercerá su derecho a presentar sus alegatos y posteriormente apelará a la solicitud de pena de la Fiscalía. Luego el Tribunal Penal se retirará a deliberar para emitir un fallo condenatorio o absolutorio. La sentencia se conocerá en los próximos días. Aquí amigos, familiares que conocían a los 4 niños de las Malvinas continuarán para presentar oraciones, expresiones de dolor para sus familiares y de esta manera honrar la memoria de los niños. El día de mañana también continuarán los alegatos por parte de la defensa de los procesados en esta investigación. Continúen ustedes con más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Bessie. Gracias por tu informe. Y Ecuador es el país más afectado por las actividades del narcotráfico, según una publicación del New York Times. El 70% del suministro mundial de cocaína pasa por nuestro país, que enfrenta la crisis más grave de violencia. Paul Romero con el informe. La droga en el Ecuador es el principal motor del terror y la violencia, según una publicación del New York Times. El medio, uno de los más influyentes de Estados Unidos, señala que en la actualidad Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo, porque sirve de ruta del tráfico para los grupos delictivos que operan en Colombia y Perú. Señala que desde 2022, alianzas de cárteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos, mafias europeas y bandas locales modificaron el rol del país, que se transformó en estratégico para las organizaciones criminales. Tales alianzas han transformado a Ecuador en lo que los funcionarios estadounidenses denominaron una superautopista de la cocaína, ya que hasta el 70% del suministro mundial fluye a través de la nación. El exdirector de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño, añade 2 hechos que a su criterio arrastró al Ecuador a esa realidad mundial. La presencia de esta fuerza internacional en el Caribe en la operación Lanza del Sur, y la segunda, la desertificación de Colombia, han generado un redireccionamiento de la droga hacia territorio ecuatoriano, porque por aquí atraviesan los 2 grandes corredores, Pacífico y Amazónico. Según informes internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia incrementó la producción de cocaína desde 2023 a más de 2.600 toneladas por año. Un gran porcentaje se produce en los departamentos de Nariño y Putumayo y se distribuyen al mundo por Ecuador. Según el medio estadounidense, desde la salida de la base de Manta en 2009, se debilitó el control por la ruta del Pacífico. Y cambiar a un sistema de inteligencia político que se mantiene hasta ahora, pues eso ha repercutido tremendamente en el nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. En este año, según el Ministerio de Defensa, se han incautado más de 135 toneladas en alta mar. Roberto Álvarez, alias gerente, cabecilla de los comandos de la frontera, quien fue capturado en junio en Emiratos Árabes, recuperó la libertad en ese país tras el pago de una fianza. Fabiola Santana informa que en Ecuador se anuló el procesamiento penal por lavado de activos debido a fallas en la notificación de su vinculación a ese proceso. Veamos. Revés judicial en el caso que investiga un millonario lavado de activos del grupo criminal
Comandos de la Frontera. Un tribunal de la Sala de Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Pichincha aceptó el recurso de apelación del cabecilla de la organización, Roberto Álvarez, y declaró la nulidad de su vinculación el 31 de octubre. La decisión fue tomada en una audiencia el 27 de noviembre. Allí su abogado sustentó que Álvarez, alias gerente, no fue notificado legalmente de su vinculación. Debía ser mediante la Corte y Cancillería, pero en su lugar la Fiscalía emitió un comunicado a través de Interpol. Esto porque se conoció que él fue detenido en junio pasado en Emiratos Árabes. El abogado de Álvarez informó que está en libertad tras el pago de una fianza en ese país, lo que no frena el proceso de extradición a Ecuador. Sobre esto no ha existido una comunicación oficial de las autoridades ecuatorianas. Alias gerente es considerado por la policía ecuatoriana como objetivo de alto valor. Ya fue sentenciado junto a sus hijos por delincuencia organizada por el tráfico de armas y droga. De allí se derivó el nuevo proceso de lavado de activos, según la Fiscalía, por más de 350 millones de dólares. En el caso de Álvarez, solo justificó 4.8 millones de los casi 10 que recibió en sus cuentas en los últimos 10 años. En septiembre hubo allanamientos en lujosas propiedades de Pichincha, Sucumbíos, Santo Domingo y Manabí, y la Fiscalía volvió a formular cargos contra sus hijos, empresas y otras personas. Ahora hay expectativas por una nueva audiencia de vinculación. Aún no hay fecha pese a la insistencia del fiscal, porque antes se debe aclarar si la resolución afecta o no a los otros procesados y lo actuado después de la audiencia donde hubo la nulidad. Gracias, amigos, por su sintonía. Seguimos con más información aquí en Televistazo Estelar. El Consejo de Participación Ciudadana analiza la posibilidad de rehacer el banco de preguntas para la fase de oposición del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Un proceso que, como veremos en el siguiente informe, lleva 3 meses paralizado. Una consulta al área de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana pausó el concurso para renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Pese a que el 17 de octubre se levantó la medida cautelar que lo frenó en su etapa de oposición, han pasado 52 días sin que se reactive el concurso. La documentación solicitada se presentará al Pleno del Consejo esta semana. Estamos ya a punto de emitir el informe correspondiente que dé tranquilidad a la ciudadanía. El concurso fue suspendido el 12 de septiembre, 2 días antes de que 163 postulantes rindieran el examen escrito. Por el tiempo que ha transcurrido, la Coordinación de Asesoría Jurídica le recomendará al Pleno realizar un nuevo banco de preguntas e incluso la posibilidad de nombrar un nuevo equipo de catedráticos que las elaboren. Hay varios aspectos que hay que considerar, los aspectos de índole administrativo, aspectos de índole económico, porque no olvidemos que todo aquello involucra gastos notariales, honorarios profesionales. En caso de que el Pleno del Consejo acoja la recomendación, un nuevo grupo de catedráticos y elaboración de preguntas extenderá el concurso por lo menos un mes. Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, Esteban Ron, vale más la pena asegurar el proceso que acortar los tiempos. Creo que lo más sano sería hacer una reconvocatoria rápida para hacer un nuevo banco de preguntas y que ese banco de preguntas efectivamente tenga las seguridades del caso. En noviembre de 2021 debían ser cambiados 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. En estos 4 años han llevado adelante 7 procesos electorales con los mismos consejeros. En el 2026 no están previstas elecciones, por eso Ron sugiere que los próximos 7 meses serán los adecuados para una renovación en la función electoral. Durante casi una década, comunidades de El Dorado en el Coca han denunciado la contaminación causada por un botadero municipal de basura. El cierre definitivo llegó en mayo de este año, pero a 1 kilómetro de allí, el municipio abrió una celda emergente que recibe más desechos y ahora hay nuevas denuncias. Elizabeth Quesada con las imágenes. En Orellana, 4 comunidades de la parroquia El Dorado en el Coca llevan 9 años reclamando el cierre definitivo de un botadero municipal a cielo abierto. Este depósito recibía 70 toneladas diarias de basura y operaba sin control técnico ni medidas ambientales. Los lixiviados llegaban directo a los esteros que desembocan en el río Indiyama, usado para consumo humano, pesca y ganadería. Malos olores, gases tóxicos y gallinazos rodeaban la zona.
En 2016, 500 personas denunciaron el problema. 5 años después, un juez ordenó el cierre del botadero y la remediación ambiental. La decisión fue ratificada en agosto del mismo año. Sin embargo, recién en mayo de este año se cumplió el cierre. Pero a 1 kilómetro de allí, el municipio instaló una celda emergente que hoy recibe 83 toneladas diarias de desechos. Según el Cabildo, los residuos son clasificados y cubiertos con lastre, arena y piedras, mientras que los lixiviados se conducen a 2 piscinas para tratamiento técnico. Este nuevo sitio también genera cuestionamientos. A solo 100 metros fluye un estero donde comuneros denuncian contaminación. En un recorrido, el olor era penetrante y las aguas turbias evidenciaban el impacto. Por esa razón, habitantes de El Dorado presentaron una acción de protección. Dentro de todo ese recorrido existen nacionalidades, centros poblados que se alimentan y toman esa agua. El municipio insiste en que todo el manejo se hace en un circuito cerrado y que el sistema está previsto para funcionar al menos 2 años más. Estamos justamente haciendo un seguimiento para saber a qué se debe estas contaminaciones o si realmente se está debiendo a gente maliciosa, por decirlo así, que está dañando nuestra obra. Por ahora, las comunidades esperan que en diciembre se realice la audiencia final de verificación y la inspección judicial que evaluará el cumplimiento total de la sentencia, incluida la implementación de un plan integral de manejo de residuos sólidos y la remediación de los esteros y tierras aledañas. Canastas navideñas que van desde $3 hasta $100 son las propuestas de diciembre en los mercados municipales de Guayaquil, Quito y también en Cuenca. Las alternativas económicas ya son aprovechadas por consumidores y empresas que compran al por menor y mayor, como nos cuenta Vanessa Robles. Azúcar, harina, pan de Pascua, avena, cola. Un tacho que habitualmente se usaría para colocar la ropa sucia es la estructura adornada con papel celofán que da forma a las canastas navideñas populares que se exhiben en 5 de los 52 mercados municipales de Guayaquil. Patricia Satán las vende en el mercado Las Esclusas en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad, y asegura que se pueden ajustar al presupuesto del cliente. Canastas desde $7, pero también podemos armar una canasta de $5 con 6 productos. También hay de 10, 20, 30 y hasta $50. Los precios varían según la cantidad de productos. En el mercado de la Casuarina, al noroeste de la ciudad, los pedidos se reciben al por menor y al por mayor. Hay cooperativas de transportes, hay empresas en particular que ya vienen exclusivamente acá al mercado para adquirir nuestras canastas. En los pasillos de los mercados de Iñaquito y Santa Clara en Quito, las llamativas envolturas se exhiben en canastas de paja y mimbre. Esta, por ejemplo, con cerezas, chocolates, galletas, suspiros, café, turrones y un vino. Fue armada por Televistazo. Tenemos una canasta de 25, 30 según el producto. Pero las opciones pueden incluir uvas y manzanas. Los comerciantes del mercado Santa Clara las han denominado canastas cena navideña, porque incluyen productos propios para la elaboración del banquete del 25 de diciembre o fin de año. El mercado 9 de octubre en el centro de Cuenca es uno de los 7 sitios donde se ofertan las tradicionales opciones. En uno de los puestos, la más cotizada es la de $3, con 5 artículos. Para las personas que queremos para un bingo, algo familiar, me compré de $8. La completa cuesta $80 e incluye 30 productos. Se venden en fundas y cartones. Las canastas estarán disponibles hasta la primera semana de enero. Esta mañana se publicó la lista de nominados a la edición número 83 de los premios Globos de Oro. Y esta ceremonia, considerada uno de los eventos antesala de los premios Oscar, será el 11 de enero en los Estados Unidos. Ana María Palacios nos presenta las categorías que serán reconocidas. Una batalla tras otra. Lidera la lista de los nominados en los premios Globos de Oro con 9 candidaturas. Entre ellas, Mejor Película de Comedia, Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. Ir sin miedo. Para Mejor Película Dramática compiten Hamnet, Frankenstein, Un Simple Accidente,
El agente secreto. En la categoría de mejor película de comedia musical están Marty Supreme, Bugonia, Blue Moon. Entre las nominadas a mejor actriz dramática están Jennifer Lawrence por Die My Love, Julia Roberts por After the Hunt, Tessa Thompson por Hida, Don't I look happy? Y mejor actor dramático, Oscar Isaac por Frankenstein, Dwayne Johnson por The Smashing Machine. Siempre es por ti. La única que importa eres tú, joder. Michael B. Jordan por Pecadores. Mi magia. Y para el premio a mejor director constant, Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro y Chloe Zhao. La entrega número 83 de los premios Globos de Oro se realizarán el 11 de enero en Estados Unidos. Thank you so much. Y ahora vamos a hablar de Cuenca, que se llena de luces por la época navideña. Miles de personas asisten a los encendidos de árboles en la capital de Azuay. Y uno de ellos, el evento del árbol más grande del país en la plazoleta San Francisco. Conozcamos sus características en el siguiente reportaje. El encendido del árbol de Navidad más grande del país estuvo acompañado de juegos pirotécnicos que hicieron brillar el cielo cuencano ante la mirada de unas 5.000 personas que se dieron cita en la plazoleta San Francisco en medio de una noche fría. El árbol destaca por sus 35 metros de altura, 17 metros de diámetro, tiene una estrella blanca en su punta y 1.300.000 luces LED de colores rojo y verde que dibujan la frase Feliz Navidad. Los cuencanos celebran así oficialmente esta época festiva. Vivir, digamos, los espacios públicos como suyos, con una iluminación bonita, pero también, digamos, que se lleven una experiencia maravillosa dentro del espíritu navideño. Otro atractivo navideño fue el encendido de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde las luces de color amarillo mediante tubos de LED formaron la fachada del sitio. Lograron una estética moderna y sobria. Al mismo tiempo, los 45 árboles y jardines naturales del Parque Calderón se iluminaron con 4.000 puntos LED, con figuras volumétricas tipo estrella. Muchas familias cuencanas y de varios rincones del país llegaron como Jocelyn Hernández de Machala. Desde la iglesia con toda la luz y el brillo que tiene, espectacular, me encantó. Más temprano, 7.000 faroles colocados en la plazoleta de Santo Domingo formaron la silueta de la Virgen de la Morenica del Rosario, por sus 92 años de coronación. El árbol, los fuegos artificiales, o sea, muy bonita la experiencia, la verdad. Otros atractivos de Navidad son las fachadas de las casas coloniales del centro histórico. Sus balcones adornados con luces, bombillos, guirnaldas, campanas y lazos de color rojo y verde, además de las animaciones de muñecos como Papá Noel, que son parte de la tradición navideña. Hermosa Cuenca iluminada ya por la Navidad. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Mañana en Contacto Directo, Jesús López, abogado de 8 de los militares involucrados en el caso Malvinas, para hablar del proceso dentro del cual la Fiscalía pide 34 años de prisión para los uniformados. Además estará con nosotros Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para analizar los contratos fallidos del gobierno nacional. Amigos, la información continúa en nuestra web, ecuavisa.com, y al amanecer en la primera emisión de Televistazo a las 5:55